Hola, Hola, Alan. ah, hola Alberto, ¿qué tal? Mucho ¿Qué gusto. tal? Mucho gusto. Perdón, estaba con otro nombre, pero sí soy yo. Ah, sí, vi Raquel y dije, caray. Sí, no, pero sí soy yo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias Gracias a por ti. dar la llamada y darnos este pequeño espacio para un libro al día, para platicar un poco de tu libro, La Visitante. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Oye, por cierto, vi que estuviste nominado por el mejor guion adaptado a la Diosa de Ujú. Plata por Confesiones. Muchas felicidades. Sí, gracias. Pues todavía no dan el premio, así que igual y hasta me lo saco. No sé. Va a ser una ¿Vas a cosa ir a muy emocionante. la ceremonia? Ya me invitaron, ¿tú crees? Qué bueno. ¿Cuándo es? Es el 19 de marzo. Ah, qué padre, pues. A Tengo ver los qué dedos sucede. cruzados por eso. Por lo menos voy a ver muchas estrellas de cine. Entonces, a ver qué Ah, sucede. bueno, eso sí es ganancia. Bueno, quería empezar pidiéndote si puedes hablar brevemente sobre, más que de la historia, de tus motivaciones para escribir este libro. Y ya que abarca, digamos, una etapa, empieza, digamos, desde décadas atrás, y Ujú, luego empieza la principal acción se desarrolla en la década de los setentas, pero digamos que es un problema que llega hasta nuestros días, ¿no? ujú. ¿Hubo alguna especie de detonante que te hiciera escribir esta historia? Pues sí, mira, me pidieron que propusiera una novela Mm, para la editorial, para Planeta. Es la primera vez que trabajo así, digamos, haciendo una propuesta y después desarrollándola. ujú, Y a mí se me ocurrió que quería escribir de eso, de ese tema pues de feminicidio desde el mm, principio. O sea, la premisa que les mandé inicialmente era eh, más o menos una mujer regresa de la muerte para tratar de resolver las circunstancias de su asesinato. Algo mm, así mm, les digo. Y todo lo demás se formó alrededor de eso. En un momento dado, yo había tenido la idea de que la historia se desarrollara en el presente. mm, mm, El editor me planteó, digamos, la posibilidad de que se desarrollara en otra época y a la hora de estarlo platicando, yo elegí los años 70 por varias razones. La primera, porque no es una época que haya sido tan tratada mm, en la novela mexicana, pues como ya, tema histórico. Se ha hablado mucho más pues de la época de la colonia, de los años 50, de la época revolucionaria, no se diga, ¿no? Pero mm, de esa época no tanto. Y la otra fue que entre las ideas que estaba yo barajando desde el principio estaba este tema como de eh, pues como de la posesión, del contacto mm, entre seres humanos y fantasmas, como esta idea de la comunicación con el más allá. ujú, Y si la historia se iba a desarrollar en otra época, pensé yo que valía la pena que se desarrollara en una en la que no existieran los conceptos actuales que hay sobre esos mm. presuntos fenómenos, Sí, chequé ¿no? en tu página que principalmente con la película del Exorcista, ¿no? El exorcista, sí. Mm, sí, que ya tenemos esa idea muy clavada, ¿no? Así es. A mí me parece que el exorcista, digo, será muchas cosas para la historia Ujú, del cine y de la mm, cultura, pero le hizo mucho daño, pues, ya. a la imaginación de Occidente, Mm, porque es tan potente y tan influyente en la cultura mm, que de alguna manera se comió o redujo, pues, como mucho de la imaginación fantástica a su alrededor. ya. Oye, y por cierto, ¿no Entonces, tuvieron reparos en la editorial para cuando propusiste el tema? O sea, siendo hombre, tratar este tema de los feminicidios, digamos. pues no, nadie me dijo nada. Me lo han Mm, preguntado después, me lo han preguntado lectoras mm, y por ahí también una persona no binaria en alguna presentación me preguntó también lo mismo. ya. Y yo les digo lo que te voy a decir a ti, que no es evidentemente, pues no es, no es un tema que me resulte tan inmediatamente cercano como a una mujer que Mm, está en peligro de ser víctima de violencia, evidentemente, pero yo también vivo en este tiempo, ya. ¿no? Y también digamos, la clase de historias que yo pueda escribir
pues también puede, y yo diría que incluso debe reaccionar de alguna manera al tiempo en el que está viviendo, mm, ¿no? sí, Yo creo que pues no le estoy quitando el lugar a nadie, mm. Sí, es más que ¿no? nada añadir, Pues más sí, que pues suplantar, ¿no? contribuir de alguna forma. Mm, Tampoco es que sea una historia, digamos, como militante, ya, ¿no? Es decir, es una historia de ficción mm, y es una historia que utiliza parte del discurso de la novela histórica y parte del discurso de la novela de miedo, ¿no? mm. De terror. Hablando de eso, esos elementos, tanto la distancia temporal como, digamos, de introducir estos elementos fantásticos, ¿es una manera también de tomar distancia, digamos, de no herir ninguna susceptibilidad o directamente aludir a alguien en el presente? Pues no lo pensé así, pero sirve. Mm, La verdad es que también me sirve incluso más para tratar de representar una época distinta mm, y una época en la cual además hay como mucha más disposición por parte de la cultura para pensar en ciertos asuntos, sobre todo, pues esta cuestión de mediums, espíritus y demás, como una especie de acto ritual, pero no un acto ritual cristiano, ya, ¿no? O sea, esta historia se desarrolla, digamos, en un entorno en el cual, pues todavía está muy vigente la contracultura de los años 60, según la cual es posible utilizar las artes como para expandir la conciencia, como para tomar contacto con partes de la realidad que no están facilitadas por la cultura dominante hegemónica, ¿no? mm. De raíz judeocristiana. Cierto que lo mencionas, Es, por ejemplo, en esas épocas, la introducción de, a lo mejor, ciertas creencias, por ejemplo, del otro mundo, de la reencarnación, venidas, no sé, de Oriente principalmente, ¿no? Estos movimientos sí, hippies y toda esa onda, ¿no? todo eso estaba ahí muy presente. Mm, Todo eso estaba ahí muy presente y al mismo tiempo en el mundo de las artes, sobre todo el mundo del teatro, que mm, es el que se retrata, pues sí, había esta idea de que la actividad artística podía convertirse en una actividad cuasi religiosa, ritual a su propia manera, y que la gente podía entrar en estados alterados de conciencia que le permitían canalizar o comunicar con otras realidades, otras porciones de la existencia, ¿no? sí. Otros niveles del cosmos. O sea, todo eso está ahí de alguna forma dicho pues en los textos de la época. Yo quisiera decir que yo no creo en nada de esto. Mm, Este sí. libro no es como una recuperación de ningún tipo de creencia Mm. por mi De parte. hecho, Todo eso es más bien. hay una frase en el libro que creo que es, la menciona el profesor del grupo de teatro, Teo, que dice que el actor debe creer en lo que está Ujú, haciendo, en lo que está ujú, actuando, para ujú, realmente, digamos, poder dar ese mensaje y que llegue a la audiencia. Entonces, me ujú. preguntaba también, ahorita que lo mencionas, que tú quisieras, o no sé si quisieras creer, pero no lo haces, si cuando se tratan estos temas fantásticos, digamos que cierta parte del autor también tiene que creer en eso, para, digamos, mandar ese mensaje de manera más contundente. No lo creo, Mm, honestamente. Mira, mi punto de partida a la hora de acercarme a hacer una historia fantástica es un poco mi interpretación de una raíz más antigua, que es como pues la del romanticismo, ¿sabes? O ya, sea, siglo XVIII, XIX. mm, Los autores que de alguna manera crean, pues, lo que ahora llamamos la denominación de la narrativa fantástica, los que empiezan a hablar de estos temas con esas palabras, mm, vienen de esa época y son personas que de alguna forma están recobrando también conocimiento o discurso de épocas anteriores, sobre todo de historias ya, folclóricas, de leyendas, de otros tipos de historias, ujú, y los utilizan para hacer arte, ¿no? ujú, Este, arte que asume que las creencias implicadas son
falsas, es decir, que de ellas no vas a encontrar en ellas no vas a encontrar un conocimiento valedero acerca del mundo similar al que te podría dar la ciencia, porque en ese momento es la gran, el gran impacto, pues, o el gran conflicto entre la tradición Mm, y el pensamiento racional, el pensamiento mm, científico, ¿no? Lo que hace sí, que haya este cambio, pues, como crucial en el pensamiento occidental en aquella época. Lo que hacen los románticos es que rescatan como las leyendas, las supersticiones, el pensamiento mágico y aceptando que ya no va a tener la misma jerarquía que tenía antes, mm, lo mm, reciclan y lo reconvierten en material literario. Entonces, asumen que si te cuentan la historia de un muchacho que se va al mundo de las hadas, no tienes que creértelo literalmente, como quizá podría habérselo mm, creído alguna persona cuando le contaban esa leyenda, pero que sí puedes encontrar en esa historia otro tipo de verdad mm, acerca de la vida humana como es, ¿no? O sea, para mm, mí la literatura fantástica es una que parte de que lo que estás contando no es literalmente cierto, pero puede tener como otras mm, eh, otros significados, otras formas de decir la verdad. Y así también con esta novela. O sea, mm, yo estudié teatro, a mí me dijeron todo lo mm, que Teo le dice a la gente, a mí me lo mm, dijeron a mí. ya, Eh, sí, sí. o sea, no me hizo falta investigar nada de eso, yo lo escuché de primera mano, Mm. ¿no? Oye, hablando ahorita que mencionas ese choque, digamos, entre lo racional, y lo onírico o fantástico, por así decirlo, me viene a la cabeza ahorita, bueno, ¿me permites citar a Borges? Porque sé que también es una gran influencia para ti, o es Por una como de favor. tus que en una conferencia que está por ahí en YouTube, Ujú, menciona que y fíjate, es una conferencia de hace décadas, menciona que actualmente hay escritores incrédulos frente a lectores incrédulos, y pone el ejemplo, por ejemplo, de la Divina Comedia. ujú, Empieza Dante diciendo, ¿no? Estaba en mitad de mi vida, en mitad de un bosque. Y esa sí. frase es suficiente para introducir al lector en la ficción, en la fantasía, ¿no? Pero actualmente, digamos que el escritor tiene que elaborar un antecedentes o tiene que cuidarse mucho de que la trama, digamos, sea consistente para que no sacar al lector de esa ficción, ¿no? Entonces me preguntaba si, ¿qué tipo de estrategias o cómo le haces tú para lidiar con esa incredulidad? Si es que realmente existe del lector ante estos elementos. Mira, yo creo que esa incredulidad a la que te refieres Mm, puede existir, mm, pero hay varias formas de lidiar con ella que son comparativamente fáciles. mm, De hecho, esta es una época en la cual hay muchos tipos de discurso, no necesariamente literarios o artísticos, pero que es muy fácil que se ganen la credulidad de la gente. Un video de TikTok, un video de YouTube, mm, determinados tipos de publicación en línea, si los haces de modo suficientemente sensacional, con la suficiente convicción, pueden ser mentiras de lo más absurdo y habrá gente que se lo crea, ¿no? ya. Digamos, como una especie de relación diferente con lo que se considera real o creíble de la que había en tiempos de Borges, Mm, por diversas razones. Pero en lo que hace a escribir una novela, ¿no? Una mm, historia, sea como sea que articules tu relación con el material, ¿no? Como yo lo habías hecho antes, mm, pues necesitas hacer que sea consistente consigo misma, que sea no real, porque eso es imposible, mm, ¿no? ya. O sea, lo que hay aquí no es gente, son Mm. signos en el papel, ¿no? Y tú los descifras y a partir del desciframiento imaginas ciertas acciones, ciertos Mm. personajes, ¿no? Pero, pero esa imaginación necesita dar la apariencia de algo consistente, de algo que no se contradice a sí mismo, ¿no? Y entonces da esa impresión de lo que se llama verosimilitud, parecido a la verdad, Mm. aunque no lo sea. Y, por Y eso se ejemplo, puede ahorita que lograr. mencionas No, bueno, perdón, nomás iba a decir que se puede lograr lo mismo con una novela de asunto totalmente realista que con una de lo más caprichoso y de lo más estrambótico. Cualquier narración de ficción, cuando va a ser planteada en estos términos, necesita esa consistencia. Y eso es lo que yo trato de lograr. y ahorita que mencionas eso de las ficciones, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En el TikTok, en nuestros videos de Instagram. Me parece que hay una delgada línea ahí también entre realmente creer en la ficción que está presentando, en la fantasía,
o caer, digamos, en lo irónico. También que sea, eh, sí, que realmente no se esté creyendo en esa ficción, sino que se utiliza como un elemento puramente alegórico, ¿no? Y que Pues así lo sí, entiende el lector también. yo creo que tienes razón en que se puede utilizar así. Lo que a veces me preocupa es que no estoy seguro de que todos los posibles lectores o espectadores lo entiendan, porque ya se nos olvidó un poco qué es la ironía o cómo funciona. Es Okey. decir, Mm, estamos tan habituados o tan repletos de informaciones o contenidos irónicos que aparecen por todas partes, donde se mm, dice lo contrario de lo que se supone que se intenta expresar, ¿no? Que esa es mm, la forma de la ironía, eh, que me da la impresión a veces de que hay muchas personas que ya no pueden distinguir una cosa de la otra. Sí, escuchaba por ahí a un filósofo español diciendo que estamos ya ahorita en un tiempo postirónico, precisamente refiriéndose a lo que tú mencionas. Ujú, ujú. Es que me parece que sería totalmente plausible. Mm, Un momento en el cual ya no importa tanto cuál es la verdad de lo que se dice, mm, sino el efecto emotivo que causa o la forma en la que okey. resuena con una comunidad o con una tribu. Es un fenómeno muy preocupante, me Mm, parece, pero creo que por esa razón a mí de hecho, me parece como muy problemático usar la ironía como se podía usar en el siglo XX. mm. ¿Y esto es puramente, digamos, en este terreno de la ficción de las artes, o puede ser, o cuando te refieres que puede ser algo preocupante también en otras, por ejemplo, estos movimientos de teorías de conspiración, donde ya hay mucha incredulidad al respecto de Ah, no, también, todo? por supuesto, también ahí es preocupante. Y también lo es, digamos, en el discurso digamos, de organizaciones extremistas, de políticos Mm, totalitarios. eh, no sé, por ejemplo, alguien como el actual presidente de El Salvador, como Nayib Bukele, es mm, muy, muy aficionado y muy diestro también a utilizar este discurso irónico, ¿no? mm, Para desactivar las críticas de sus adversarios y para llamar la atención de sus fieles, ¿no? De sus partidarios. Y lo que importa no es tanto que diga la verdad o no, lo que importa es qué tanto hace sentir que ha humillado al contrario, mm, ya. ¿no? Y quienes lo siguen sienten en esa humillación o en ese desprecio como una validación de ellos mismos. Más que nada, sí, una batalla argumentativa, ¿no? Más que, Ni sí. siquiera una batalla argumentativa, una batalla performativa. Bueno, sí que mm, A bueno, ver sí, quién hace gestos mm, más atrayentes, más graciosos, más virales, ¿no? mm, Eso se ve todo el tiempo en las sí, redes, en la estos actualidad. debates, ¿no? Que se hacen. Sí, y digamos, volviendo un poco al asunto de las novelas, es en ese terreno, Mm, pues las novelas no pueden competir. mm, La literatura en general no puede competir. Se necesita demasiado, se necesita cierta extensión, cierta cantidad de texto, cierta hilación en el discurso para decir, para expresar a través de la literatura. Y eso no se necesita en un video, pues, ¿no? O en una mm, publicación rápida de redes, que es mucho más inmediata, mucho más visceral, mm, también con mucho menos expectativas de dar eh, cualquier cosa que pueda ser revisitada, ¿no? Es nada más para consumirse en el momento y para tirarse. mm, En cambio, la aspiración, digamos, de un libro, de una historia de cualquier otro tipo, sería como idealmente, pues no ser consumida y tirada, ser recordada por lo menos, ¿no? Revisitada incluso. ya. Ahorita, volviendo un poco a lo que mencionabas de esta contraposición de lo racional y lo fantástico, me parece que tú también tienes un antecedente de eh, una cierta formación científica. No sé si estudiaste alguna carrera relacionada con eso. Mm, ¿Lo había escuchado por mm. ahí? Sí, mira, ay, es una historia muy complicada. Yo había empezado a escribir desde la adolescencia Mm,
pero la familia no quería que yo me dedicara a la literatura. mm, Y por presión familiar entré a estudiar, pues no una carrera científica, pero sí una carrera tecnológica, pues ya. una licenciatura en informática, Ah, ya. ingeniería en informática. Cuando todavía eso tenía, o sea, eso fue hace mucho tiempo, cuando todavía se entendía como una especie de especialización, ¿no? Como una suerte de especialización que iba a tener como muchas oportunidades para el futuro. Ahora, pues la informática está por todos lados, ¿no? Ya. Ya no es lo mismo, pero bueno, la estudié y luego regresé a lo que quería hacer, que era escribir, Mm, mm. ¿Y ¿no? esa formación, digamos, te sirvió un poco también para al momento de escribir? Pues, pues todo sirve, Mm, todo sirve. eh, tuve Me hice menos ilusiones con Internet que la mayor parte de mi generación, ya. Mm, cuando se puso de moda. Sabía ujú. por dónde se prendía la computadora, lo cual era una gran Me ventaja imagino. también. Sí. Eh, y sabes qué, desde entonces para acá, pues he podido dedicarme como una actividad pues colateral a escribir narrativa, a hacer crítica cultural, particularmente relacionada con ese tipo de tecnologías. Es algo que hago hasta la actualidad. Y para eso Mm, me ha servido también como para pensar en otros términos respecto pues, del desarrollo tecnológico actual, que ahora está tan supeditado también a la informática, ¿no? De ya. diferentes maneras, digo, desde el uso generalizado de Internet hasta las herramientas que ahora llamamos de inteligencia artificial. Mm. Oye, sí, no quisiera salirme del tema, un pequeño paréntesis. Eh, Ahorita que mencionas esto de la inteligencia artificial, obviamente hay mucha crítica respecto de, por ejemplo, escritores que utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, recientemente en Japón, el premio Akutagawa, que es como de Mm, los más, una reputación más alta para escritores aquí, la que ganó este año, usó inteligencia artificial para escribir ciertas partes. sí, sí, Y supe. y, y sí, o sea, paradójicamente la trama de su libro trataba algo relacionado con eso, ¿no? Entonces, pero creo que al fin y al cabo es inevitable que utilicemos este tipo de herramientas. Lo que te quería preguntar es, ¿hasta qué extensión crees que sea, no sé si decirlo válido o para digamos, trabajo creativo como es el escritor? Ay, mira, No yo sé, creo, corregir estilo, corregir gramática, corregir ortografía, digamos que hasta ahí es válido todavía o... de hecho, a mí me parece que usos así son Mm, más bien contraproducentes, ya. que son como muletas, son como, sí, herramientas que te permiten no desarrollar ciertas habilidades, Mm, ¿no? Es decir, herramientas de las cuales te vuelves dependiente. Si no aprendes a estructurar una frase, si mm, esperas que tu accesorio de software las estructure por ti, estás perdiéndote de una habilidad necesaria, en mi opinión. Y te estás perdiendo además, ay, pues de algo de lo que es importante del lenguaje, no para quien lee quizá, pero sí mm, ciertamente para quien escribe, pues que es la experiencia de ese contacto, pues con la forma, con la lenguaje. estructura del lenguaje. Mm, Eh, yo creo, como tú, que es inevitable que se sigan usando estas herramientas, incluso si no llegan a ser como la transformación absolutamente radical de la cual se habla. Tú eras muy joven, pero yo me acuerdo que se decían más o menos las mismas cosas del uso de Internet hace 30 años, ya. ¿sabes? Y sí, por supuesto que cambiaron muchas cosas, pero lo que se pensaba entonces no llegó a suceder. Porque mucho de eso era puro humo, era nada más como, digamos, discurso entusiasta de los que eran dueños de la tecnología entonces. Ujú, Entonces, por esa razón yo veo con un poco de desconfianza pues el hype, la promoción, la propaganda de la inteligencia artificial, porque mucho de eso ya lo vi, ya ya. sé, ya lo reconozco como una exageración, como parte, digamos, de la codicia que impulsa a los dueños de esta tecnología. Mm, Ciertamente van a cambiar cosas. Muy probablemente, incluso aunque yo me queje,
vamos a acabar dependiendo más sí, de estas herramientas con el uso que tú me das. Yo desearía que siguiera habiendo espacio para que existiera un concepto de creatividad humana. No estoy seguro de que vaya a seguir existiendo. Y no porque las herramientas realmente puedan llegar a pensar como los seres humanos. Eso es lo de menos. ujú, Lo que realmente va a ser crucial para la transformación o la desaparición de ciertas especialidades va a ser qué tanta fuerza llegan a adquirir los dueños de la tecnología. Si toda la gente lo sigue y decide que ciertas especialidades, ciertas labores humanas son redundantes, entonces van a desaparecer, mm, sin importar que la tecnología sea buena o no, ya, porque no es una cuestión de desarrollo tecnológico, no es una cuestión de progreso ni material ni de ningún otro tipo, es una cuestión de poder de riqueza. ¿Quién se queda con eh, el dinero que se pueda generar o ahorrar mm, eh, dejándole de pagar a cierta cantidad de personas? ya, Eso es lo que está sucediendo ahora, eh, me parece, y es algo que hemos visto pues con la adopción de otros tipos de tecnología, ¿no? Que han dejado, creo yo, en algunos casos de manera injusta o no inevitable mm, a personas sin trabajo. mm, sí. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, quería retomar un poco. Ujú, Leyendo digamos, las palabras de este profesor de teatro de tu novela, de sí. Teo, y también los diálogos que tienen entre los estudiantes, y ahorita que mencionas tú que tú viviste, digamos, directamente todas esas experiencias, Ujú, cuando leo esos diálogos se nota mucho tu amor por el teatro. ujú, Y me estoy investigando si escribiste perdón, escribiste teatro, obras de teatro, y me ujú. parece que sí, pero hace ya tiempo, ¿no? Hace Hace décadas que mucho tiempo. escribiste. Entonces, quería Sí, preguntar si has pensado retomar esa línea. honestamente no. Te voy a decir, sí escribí teatro, me gusta mucho el teatro, Mm, de haber sido otras las circunstancias de mi vida, a lo mejor me hubiera disculpa, me hubiera dedicado al mm, teatro. Eh, Cuando vine a vivir aquí a la Ciudad de México, tuve, pues digamos, un contacto con parte del medio teatral y no fue una buena experiencia. Entonces, de ya, ahí, pues, le perdí un poco el gusto al teatro mm, como trabajo y me seguí, pues, más bien con la narrativa. Ahora, a últimas fechas, en los últimos años he hecho algunos guiones de cine, como aquel mm, del que hablábamos al ya, comienzo. ya, Y pues un poco para mí es un sustituto, pues, o una aproximación a escribir teatro también, ¿no? La forma del guionismo es semejante en algunos aspectos a la del teatro. Entonces, por ahí, digamos como que satisfago un poco ese apetito en la mm. actualidad. Y también una de tus intenciones era como interesar a las personas en el teatro al leer esta novela. Yo creo que cualquier persona que escribe una novela le encantaría que quienes lo leen se interesaran en los temas que le interesan. O sea, Ujú, no es que sea como un manual de miren, así es el teatro, vayan al teatro y hagan teatro, ¿no? ujú, Pero sí claramente quiere reflejar pues algo de lo que me apasiona, ¿no? De esa actividad, pues que insisto, en un mundo ideal yo la estaría, si no practicando, por lo menos manteniendo como parte de mi ujú, vida, ¿no? Eh, no se pudo, pero sí le tengo mucho cariño y creo que varias de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida como persona, pues como persona que quiere estar en contacto con las artes de una manera u otra, pues han sido a través del teatro, ya. ¿no? ¿Qué otro Eh, punto? Sí, dime. no, adelante. Otro, hablando esto de este profesor, que ya después vemos que tiene ciertas cosas ahí medio turbias, ¿no? Ujú, Pero digamos que al principio, cuando van a presentar esta obra, Teo menciona que es una obra, que es una denuncia en sí. ujú, Y le preguntan, ¿denuncia hacia quién, no? Y se denuncia principalmente hacia el público. Quiere hacer ujú, una denuncia al público, no sé, por su pasividad, por su indiferencia. ujú, Entonces, también de igual manera, este libro
a pesar de que mencionaste hace rato que no pretendes hacer ningún tipo, digamos, de activismo, digamos, de manera directa, pero también lo ves como un tipo de denuncia, de llamar la atención. Pues sí, yo creo que una cosa no impide la otra. Es decir, cuando digo que el libro no es un libro de activismo, quiero decir que no tiene, digamos, como una serie de propuestas políticas concretas en relación con el presente. O sea, no estoy diciendo, este, Mm, tiren a este político o denle más dinero a esta institución o castiguen de esta manera a quienes cometen tales delitos, porque eso es más bien una cuestión de política pública. O sea, eso lo tiene que hacer un gobernante, un politólogo, no sé, ¿no? Eh, pero sí creo que pues la literatura con muchísima frecuencia se ha dedicado pues como a tratar de señalar pues diferentes males de la época en la que existe, ¿no? Y que mm, eh, es una actividad completamente válida, ¿no? ujú, Sin importar quién la lleve a cabo. Eh, e incluso, fíjate, para el caso con todo y que resulta que Teo no es un tipo ejemplar de ninguna manera, ujú, ujú, eh, su discurso a la hora de crear esta obra teatral dentro de la novela, mm, pues es uno que hace eco de lo que muchas otras personas estaban haciendo en su propia época. mm, Y me parece a mí que con todas las objeciones que se le pueden plantear a Teodoro, sus intenciones son buenas. Es decir, ujú, quiere que su obra sirva para que el público tome conciencia de un acontecimiento del que ahora sabemos bastante más, pero que en su época estaba silenciado, que eran las matanzas de estudiantes, ¿no? mm, O sea, en la época de Teodoro, incluso un acontecimiento que estaba todavía tan reciente como la matanza del Jueves de Corpus de mm, 1971 era uno del que no se hablaba y que no era repetido en los medios ni comentado en diferentes círculos sociales. Era parte de lo que estaba silenciado, cancelado en la cultura de entonces, ¿no? En la sociedad mexicana. Igual que tampoco se hablaba de Tlatelolco 1968. Los lugares en los que se podían ventilar estas cuestiones o darles espacio, pues eran otros, ¿no? Como por mm, ejemplo el escenario de un teatro. Entonces sí había como, digamos, la posibilidad de que el teatro cumpliera parte de esa labor a la cual se refiere Teodoro. No es una mentira y no es una hipocresía de su parte. O sea, era algo de lo que se podía hacer en aquella época. mm, ya. Pues Pues sí, Alberto, ya para ir cerrando y ya no extenderme tanto, como te comentaba en mi correo, no sé si fuese posible. Luego veo que en tus conferencias, tus pláticas, lees algunos fragmentos Sí. y esto es una, digamos, petición personal. Claro, Ah, puedes tú claro. leer lo que tú quieras, pero Ujú, a mí la parte que más me gustó ujú. es cuando Gabriela, digamos, tiene su primer ejercicio teatral, Ah, de simular que, bueno, o meterse en un recién nacido. sí, Esa parte es la que más me gustó. No sé si fuese posible si nos dieras un pedacito de eso. claro, claro, por supuesto. Era más o menos lo que yo había seleccionado también. Mm, Eh, este es un fragmento en el cual, como te acordarás, Gabriela, mm, que llega a su primer día de ensayos con el grupo de teatro, va a ponerse a hacer un ejercicio que propone Teodoro, en el cual tiene que imaginarse que acaba de llegar al mundo, mm, comportarse, moverse como si no supiera nada de lo que la rodea, ¿no? Que, por cierto es un ejercicio que yo hice en mi primer día de ensayos en un grupo de teatro. ¿y qué tal te salió? Pues yo creo que me salió bien, pero le salió mejor a Gabriela. Ya, supongo que sí. Honestamente, digo, yo nunca fui muy bueno como actor, la Mm, verdad. Gabriela es mucho mejor que yo. Este,
Ella está pasando al espacio de ensayos, va a sentarse, dice, ¿puedo mover un poco la silla? Si quieres, puedes ponerte como te sientas más cómoda. Gabriela hizo girar la silla hasta que quedó apuntando hacia una ventana, en una diagonal que le permitía no tener al grupo mirándola de frente. ¿Ya estás lista? Gabriela se sentó de nuevo. Ya no había manera de echarse para atrás. Puso las manos sobre sus rodillas y respiró profundamente. Ya. De nueva cuenta, el ejercicio se trata de imaginar. Cierra los ojos. Esto se lo dice Teodoro. Gabriela lo hizo, se estremeció. De pronto tenía frío. Tensó la mandíbula porque sintió que los dientes amenazaban con empezar a castañetear, a golpearse unos con otros. Calma, respira hondo así. Inhala, espera, ahora exhala. Sigue así, relájate y déjate llevar así, despacio. Gabriela asintió. Respiró profundamente por tercera vez. Las palabras de Teodoro le servían de asidero, algo en que concentrarse para no sentir miedo. Realmente estaba sintiendo miedo. Se esforzó por escuchar. Exhala, eso es. Sume el estómago hasta que salga todo el aire. Otra vez, así, muy bien. Y ahora imagina. Así de fácil es. Piensa que estás empezando a existir. Estás llegando de otro lado, del oscuro, de la nada, de algo para lo que no tienes nombres ni palabras. Ahora vas a descubrir el mundo. Así como estás, con ese cuerpo, estarás comenzando a tener sensaciones para las que no tienes punto de comparación. Aquí y ahora. Inventa. Gabriela, con los ojos cerrados, abrió la boca. Iba a hacer una pregunta. Se contuvo. Métete en tu interior y toma de ahí. ¿Qué quería decir eso de meterse en el propio interior? Gabriela respiró hondo una vez más. Y otra. Abrió los ojos y volvió a cerrarlos enseguida. Respiró aún más profundo. Te estás distrayendo, oyó la voz de Teodoro. Se te nota, concéntrate. Gabriela sintió ganas de levantarse de la silla, pero la detuvieron las siguientes palabras. No pasa nada. Esto es como jugar. En serio, pero jugamos. El teatro es juego. Recuerda, respira, hondo. Contén el aliento. Ahora exhala, todo. Otra vez. Inhala, exhala. Gabriela obedecía. El aire entraba en sus pulmones con fuerza y salía despacio. Sabía que no podía quedarse así sin hacer ninguna otra cosa, pero ya no sentía el impulso de interrumpir el ejercicio. Tampoco sentía la curiosidad o la fascinación de la noche de la fiesta. Respirar hondo sí servía. No estaba pensando en aquellos momentos ni en las miradas de aquellas personas, entonces. Tal vez solo sentía miedo, miedo de la hora, de hacer el ridículo, de que Marisol se burlara de ella o alguien más. Pero ese miedo era muy pequeño. Se reducía con cada respiración o más bien se desgastaba, se despojaba de su causa allá afuera, de la conciencia de las otras mujeres y los otros hombres. Se volvía algo más recóndito, más sutil, algo frío, tenso, ligero, algo que estaba en alguna parte de su cuerpo que no conseguía identificar, que no tenía sentido nombrar. Eso estaba allí, allí dentro, percibiendo la oscuridad. Escuchaba los latidos de un corazón, el aire que entraba y salía de sus pulmones, los sonidos más remotos. Gabriela no se los describía. Eran el gorgoteo de agua en una tubería, el crujir de una duela, un coche pasando afuera y abajo, las respiraciones de las otras personas en el mismo cuarto, pero ella no pensaba en ninguno ni los perseguía con la conciencia. Solo volvía una y otra vez a la tensión en su interior, el frío de algo desconcertado y temeroso, algo que podía estar creciendo o acercándose. Muchas gracias, Alberto, por darnos tu tiempo. Y bueno, no sé si algún mensaje final para los seguidores de Un Libro al Día, alguna Ay, pues recomendación, algún mensaje. claro, bueno, pues bueno, muchas gracias a todo el equipo de Un Libro al Día. Mm, Muchas felicidades por mantener el sitio durante tanto tiempo ya. mm, Y para los lectores, muchas gracias por pasar por aquí. Ojalá se puedan interesar en, en esta novela, ¿no? mm, Yo creo que desde el principio yo sabía que iba a ser un libro raro ya, y creo que lo ha sido, pero ahí va teniendo sus lectores. Entonces, ok. espero que lo siga teniendo. Ya. Pues muchas gracias, Alberto. Mando un saludo y también un saludo a Raquel. Nos Claro que sí, estamos viendo pronto. claro Gracias. que sí. Muchas Luego. gracias. Gracias, Alan. Que estés Bye. bien.